Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por haber permanecido para esta conversación que vamos a tener. Soy Cristina Manzano y soy periodista y, como digo, queremos tener una conversación entre Carlos Oteiza y yo sobre el documental, sobre todo lo que hay detrás y sobre todo lo que está por venir. Creo que han podido leer todos la breve biografía que aparecía en la invitación y seguro que le conocen, pero yo sí quiero destacar una cosa. No voy a leerlo porque está disponible, pero sí quiero destacar una cosa, que es una rara mezcla de historiador, de un historiador que ha podido dedicarse al cine, que no es lo habitual. Normalmente la gente que se dedica al cine pues, estudia otras cosas. Y esa rara mezcla le ha permitido desarrollar una carrera muy atípica, pero desde mi punto de vista muy interesante, porque se ha dedicado a estudiar y a utilizar las imágenes para contar la historia. Y la historia nunca es objetiva del todo, siempre hay una interpretación y esa es la que él le quiere dar, y sobre todo para explicar una parte importantísima de la historia de Venezuela, una parte de la historia que está muy ligada al petróleo, a los líderes por una parte y al petróleo, con todo lo que eso implica. Así que, bueno, creo que tenemos ingredientes más que de sobra para poder charlar un rato. Y como algo muy básico, yo quería empezar preguntándote de dónde surge la idea de este documental, cómo nace CAP. Bueno, buenas noches, buenas tardes. ¿Dónde surge CAP? Seguramente surge de como continuidad de la obra que había venido haciendo. Por supuesto, CAP es una película del 2015 y recientemente ya para el 2012 habíamos hecho Tiempos de Dictadura y ya antes habíamos comenzado con la historia del petróleo, es decir, una larga trayectoria, y el capítulo de CAP estaba allí latente, ¿no? Sobre todo cuando la hicimos ya a principios del 2012, 2013, que empezamos a hacer la película. CAP era historia, pero era presente por lo que estábamos viviendo, ¿no? Estábamos viviendo el final del apogeo del gobierno de Chávez en el 2013 todavía, y la necesidad de entender para el país lo que nos estaba pasando. Creo que uno de los mejores ejemplos era recurrir a esa contradicción enorme que fue Carlos Andrés Pérez. Esa contradicción enorme porque fueron dos gobiernos que marcaron la historia y que para mí era básico entender lo que nos había pasado para darnos luces sobre lo que estábamos viviendo. Aunque tenía, por supuesto, el chavismo es muy diferente a todo lo que hemos vivido en la democracia venezolana. Los venezolanos culturalmente nos habíamos quizás alejado de entendernos como país petrolero. Y para entender a Venezuela, si no lo entendemos como país petrolero, no podemos entender lo que nos está pasando. Entonces CAP estaba allí como una necesidad de ayudar, como una muleta para tratar de entender al país. Estábamos comentando ahora que la historia de Venezuela en el siglo XX, en mi interpretación, sí, desde el otro lado del charco, ha avanzado como una especie de círculos que se van superponiendo, ¿no? de traspasos entre periodos de dictadura, periodos de democracia, auge del petróleo y declive del precio del petróleo, con todas sus consecuencias, bonanza económica, endeudamiento, etcétera, etcétera. Pero en todos esos periodos se ha ido avanzando significativamente, en algunos más, en otros menos. Por eso me cuesta, y quiero que nos lo expliques también aquí, sobre todo para los españoles que estamos aquí, ¿cómo es posible que Venezuela haya vivido al margen de ser un país petrolero en su interpretación, en su entendimiento como Estado? ¿De dónde viene ese dejar de lado el petróleo? Sí, si vieses la película del Reventón, que son 3 documentales, a lo mejor tomarías alguna. Voy a ser breve en esto porque es larga la historia para entender al país. Bueno, los países, primero que todo, Venezuela era un país que el petróleo llega como algo de afuera, ¿no? Nosotros era un país agrícola como era toda América Latina o como era el mundo entero, que no se ha industrializado todavía. A principios del siglo XX llegan las empresas inglesas y americanas y hay un pensamiento común en Venezuela: el petróleo es pasajero, el petróleo se va a acabar.
el petróleo es la modernidad y la maldición, porque el venezolano verdadero es el campo, es la tradición, es, digamos, el país agrícola. Eso es una idea que hay desde los años 30 y ustedes, buena parte de los venezolanos que están aquí, si no los españoles que están aquí, habrán oído de Arturo Uslar Pietri, un intelectual muy importante en Venezuela, que habló en el año 36 sobre sembrar el petróleo. La idea de sembrar el petróleo era coger recursos y llevarlos a la industria y llevarlos a la agricultura, modernizarlos, pero no desde un punto de vista estructural, sino que es que el petróleo se iba a acabar. Bueno, hoy en día Venezuela es el país con más reservas pesadas del mundo y hay quienes dicen que se va a quedar. Entonces, siempre, por ejemplo, los jóvenes, las familias, nadie se le ocurría decirle al hijo, en ciertos sectores sociales, estudia ingeniería petrolera, porque eso primero fue visto como algo extraño, solo manejan los americanos. Luego, cuando se nacionalizó, todavía quedaba el imaginario de que se iba a acabar. Entonces el petróleo, la literatura que hay en el petróleo es una literatura, digamos, sobre algo envenenado, algo que no era puro, y fue, digamos, culturalmente, y luego yo pienso que la dictadura de Pérez Jiménez, las obras que hizo, a él no le interesaban decir, esas obras las hago gracias al petróleo, las hago gracias a mí. Y los países, y después los partidos demócratas, desde el año 60 hasta el año 2000, supieron opacar un poquito el populismo, vamos a decir, de los partidos, que su poder de cambio venía dado también por la riqueza económica. Entonces, ¿para qué hablar de algo que es lo que me permite a mí transformar la sociedad si el que la está transformando y el que necesita los votos son los partidos y los individuos, no la estructura económica? Entonces, ¿para qué hablar del tema? Y bueno, todo eso se fue acumulando para que el petróleo, y yo creo que eso es lo que ha hecho que los venezolanos hoy en día, ¿qué nos pasó? Bueno, nos pasó que éramos un país petrolero a los cuales cuando el petróleo baja o cuando alguien asume el petróleo, como es el chavismo, como caja chica y lo toma para él y no es un demócrata, pues puede acabar con un país como Venezuela está hoy en día lamentablemente acabado. De hecho, hay la locutora dice en un momento del documental: ¿puede un país recibir inmensos ingresos petroleros y no convertirse en un petroestado más? Esto, has mencionado la palabra maldición en un momento dado, sí. Hay toda una teoría que habla de la maldición, sí, de los recursos, ¿no? Y muy pocos estados en el mundo han sabido conjurarla. Yo siempre pienso solo en uno, que es Noruega. En el resto poquito. Sí. Pero sí pareció en un momento, y es parte del documental, ¿no? En el primer mandato de Por Cap. supuesto, ¿no? Y se hablaba desde antes, los años 30, 40, los gobiernos, antes de la dictadura de Pérez Jiménez, también sembraron. Venezuela fue un país que progresó de los años 30 hasta los años 80 continuamente. Y se sembró y se hicieron cosas muy buenas. Lo que pasa que, evidentemente, vivir en una democracia petrolera es más difícil que ser Arabia Saudita, que ser Kuwait. Y luego, si quieres democracia, bueno, ve lo que ha pasado en Irán, puedes pasar lo que ha pasado en los países que no lograron, Argelia, el mismo, Irak. Son países que no han podido vivir en democracia. Petróleo y democracia es tú hablarás de Noruega. Bueno, los especialistas, no soy yo, los especialistas han hablado que Noruega ya era un país formado cuando aparecen, ya las estructuras, vamos a decir, la burocracia, ya existía. En Venezuela el país moderno se hace con el petróleo, entonces las instituciones se acomodan al ingreso petrolero y lo que hacen es redistribuir y hacen que el ciudadano no tiene que pagar impuestos. Por ejemplo, en los años 60, en Venezuela, el gobierno de Acción Democrática, el segundo gobierno de Leoni, trató de generar de subir el impuesto sobre la renta. Bueno, hubo una presión de la sociedad, de los grupos económicos, la prensa, en que dijeron no, atacaron fuertemente a la subida, porque subir los impuestos se suponía que era
beneficiar al gobierno y no crear, vamos a decir que en el fondo era también crear cultura ciudadana. Tú pagas para reclamar. Entonces, en buena manera, los partidos se mantuvieron, diría yo, visto en perspectiva hoy en día, aprovechando la facilidad de el petróleo te permite gobernar sin que se creen ciudadanos que exigen a la sociedad, porque el Estado te lo da. Entonces, de allí ha podido ser ese ciclo que tú dices, que cuando hay, reparte y hay, vamos a decir, hay contacto, hay liderazgo y el líder recibe, pero en cuanto baja, también entonces el liderazgo del líder se cae, ¿no? Entonces, porque el país, digamos, yo diría que hemos vivido como una eterna adolescencia, y yo creo que ya actualmente las cosas han cambiado, pero eso hay que verlo, ¿no? Hay que verlo si los países aprenden de la historia, creo que hablamos antes de eso. Sí. Querré volver sobre ese punto, pero antes quería que habláramos un poco más sobre la figura de Carlos Andrés Pérez. La película se titula Dos intentos, y yo querría preguntarte, ¿2 intentos equivale a 2 fracasos? ¿Fue Cap un adelantado a su tiempo? ¿Quiso introducir cuestiones que no...? Bueno, esa Tenemos una sorpresa. Encantado de saludar. Casi que debería levantarme yo. Interrumpo, perdone. Yo no puedo. De contrabando. Digo que debería levantarme yo porque es mucho mejor una conversación con él, o sea que si se deja... O le ponemos una tercera. O bueno, también. Estaba preguntando, ¿cómo definirías el liderazgo? Son 2 cuestiones diferentes. El liderazgo, por una parte, el carisma, eso querría hablar después, pero esto que estábamos comentando, los intentos, ¿son fracasos? ¿Eran políticas demasiado avanzadas? ¿Eran políticas que tuvieron una razón de ser, pero no era el momento justo o se le fue de las manos? ¿Cómo interpretas tú esa? Son 2 momentos que responden al país. Nadie en el año 73 que recibiese el dineral que recibió Venezuela, ¿recuerdan? De $3 a $14. Bueno, es muy difícil que si yo soy, digamos, un profesor de la universidad y recibo, si mi salario es 1.000 y me suben a 14.000, no me quiera comprar un carro, sí, eso pasó en Venezuela, pero no pasó solamente en Venezuela, pasó en todos los países petroleros. Pero eso fue un modelo que inmediatamente fracasó. Lo llamativo, bueno, no voy quería decir que lo llamativo fue que fracasando con eso que hicimos, lo hayamos repetido en el siglo XXI. Pero volviendo al segundo periodo, Carlos Andrés en el segundo periodo hizo lo que él creía que había que hacer y que creo que muchos estamos de acuerdo, no sé si en la forma, pero sí en el contenido. Sí, se había acabado la posibilidad. Se había acabado la posibilidad de vivir. ¿Pasa algo? De cómo vivíamos y había que hacer un cambio entonces respondió, pero el país no entendió. Es decir, lo que yo veo muy personalmente es que Carlos Andrés Pérez en los años 80 recorrió el mundo, justamente con Felipe, con los alemanes, las socialdemocracias que estaba transformándose, ¿verdad? Estaba dejando, digamos, la visión marxista, una visión donde el mercado tenía más peso, era la necesidad, no vamos a decir cuánto bueno y cuánto malo, sino que se estaba abriendo a otro mundo. Y Carlos Andrés Pérez entendió eso y el país estaba quebrado cuando lo asume. Era lo lógico que lo hiciese. Ahora, el país, digo yo, no estaba preparado para eso, porque no estaba preparado, entre otras cosas, porque Carlos Andrés Pérez les enseñó que vivir del Estado era bueno, o si no era bueno, es decir, él forma parte. Él enseñó a los niños a comer caramelo y al final se los quiso quitar también. Ahora es lo que tenía que hacer, porque ya habían descubierto que comer caramelo era malo para la diabetes, entonces había que acabar con eso, pero el niño no lo entendió. El niño es el país, somos nosotros, un país es una cultura, una tradición, años 30, 40, 50, son 70 años viviendo el estado del petróleo, los partidos políticos, el liderazgo, y de repente te dicen, además, llegas a la presidencia con un discurso que no dice lo que vas a hacer. ¿Me explico? No, claro, como dijo nuestro amigo en la entrevista, bueno, si dice lo que va a hacer, a lo mejor no sale presidente. Bueno, entonces tenías que ser, es como una tragedia griega. Es una tragedia griega, la tragedia venezolana, en la que todos tienen un poco de razón, pero no hay... Al final son todos, ¿no? Al final son todos. Bueno.
Aquí tenemos a Fuentevejuna, al final son todos. Son todos, porque claro, el liderazgo de Carlos Andrés Pérez lo crea la sociedad, como también el liderazgo de Chávez. No es que son líderes que se imponen, son un pueblo que también facilitan o impulsan esos liderazgos a crearse y a liderizar el país y a las políticas que hacen. Por supuesto, en el primer gobierno de Carlos Andrés hubo quien vio y dijo, mira, hay que tener cuidado, ¿verdad? Sale Pérez Alfonso brevemente, no sé si lo vieron, Pérez Alfonso es el creador de la OPEP junto con los árabes, es quien le dice a Carlos Andrés, mira, esta política hay que tener cuidado, estamos indigestándonos. Y bueno, la indigestión llegó y Cap lo supo. Lo increíble de Carlos Andrés Pérez es que buena parte de su partido no lo vio. No lo vio, y no lo vio que lo sacaron del gobierno impulsado, digamos, porque no entendían los cambios, o si no entendían no les convenían porque el partido estaba... Ahí voy, porque una cosa es que la sociedad no quiera que le quiten el caramelo porque se ha acostumbrado y todavía no entiendan que la diabetes se va a desarrollar más tarde, y otra cosa es que fue la clase política también la que se rebeló hasta el punto de mover todas las sillas. Así es. ¿Fue porque realmente no pensaban que esas fueran las políticas, pregunto tu opinión, claro, las políticas que necesitaba el país, o fue por puro egoísmo, porque al final eran ellos los propios perjudicados? Sí. Bueno, evidentemente estás tocando el corazón de una gran discusión histórica en el país, y entonces mi opinión es una opinión más, pero creo que hay sectores del Partido Acción Democrática que no lo entendieron, es decir, como sectores del Partido Comunista tradicionales que no entendieron que el muro de Berlín se cayó, es decir, no lo entendieron porque nacieron, yo no sé si, ¿cómo se llama esta? La premio Nobel rusa, que leí un libro. Es Svetlana Slonovich, que saca un libro fabuloso sobre los rusos comunistas que todavía los entrevisto hoy en día y siguen creyendo. La necesidad de creer en algo es muy importante. Entonces, ahí había sectores en Acción Democrática, estoy seguro, que creían que esos cambios digamos, no eran buenos para el país. Pero también se unió, acuérdate, unos ciertos sectores del país en el que pensaban, por ejemplo, Ular Pietre, que es un hombre que siempre atacó a los partidos políticos porque la política, él pedía menos Estado. Es decir, que es lo que estaba haciendo Carlos Andrés Pérez, pero tenía problemas, digamos ya, de índice, de problemas de otro personal. A Carlos Andrés se le hablaba de la corrupción, de otra, ya no era el problema. Pensaban de la misma manera económicamente, pero pidieron su cambio. Es decir, exigieron y hicieron todo. Entonces hubo una mezcla muy extraña, y que es muy extraño porque el país así, recuerdo mucho también cómo ganó Chávez en el 98, con un apoyo de la izquierda, pero con un apoyo de la derecha. Estoy hablando en términos, para hacerlo sencillo, izquierda, derecha, sé que hoy en día tiene menos sentido, pero el sector militarista de los años 50, que había sido anti-ADECO, disfrutó mucho que sacaran a Carlos Andrés Pérez. Y la izquierda, vamos a decir, más izquierda, pues se unieron. Entonces se unieron los extremos para sacarlo a Carlos. Una cosa, gente que pensaba económicamente, digamos, como Carlos Andrés, trabajajaron para sacarlo. Lo mismo pasó cuando llegó el chavismo. Son momentos históricos que se unen extremos y que, como dices tú, parece que se repiten. En espiral, ¿no? Felipe González dice en un momento del documental, él tenía un punto de caudillo. Esto es una característica que se repite en América Latina, está más que documentado académicamente el presidencialismo, ese carácter de los hombres fuertes, ¿no? Muchos más hombres que mujeres fuertes al frente, con un liderazgo fuerte, y eso se deja ver a lo largo de todo el documental. Personalmente, también lo dice la locutora, ¿no? La energía que transmite en los gestos, en la forma de saludar, en la forma de hablar, en la forma de moverse. Eso también cambia de un mandato a otro, por lo menos en las imágenes que has seleccionado. No sé si es algo hecho a propósito o es que esa era la realidad. Bueno, primero son 10 años después, ya no tenía esa energía
que tuvo en el primero y era como más reflexivo en el segundo. Yo creo que Carlos Andrés también le dieron, digamos, muchos golpes, es decir, digamos, golpes morales, ¿no? Acuérdate, tuvo el caso Sierra Nevada, después tuvo los problemas familiares. Entonces era un hombre mucho también más maduro, y en el segundo sigue siendo un líder, y lo vemos en las imágenes de los mítines del segundo también, pero el gobierno lo llevó de una manera mucho más pausada, también tenía menos dinero que repartir, es decir, era más, pero se confió lamentablemente en su liderazgo. Hay quienes me han hablado, pues, que un líder internacional le comentó a una ministra de Carlos Andrés, mire, esos cambios que va a hacer Carlos Andrés en el segundo gobierno son factibles, pero Carlos Andrés cuenta con los sindicatos. Y le dijo a la ministra, no. ¿Y cuenta con el partido? No. ¿Y cuenta con la opinión pública? No. ¿Y cuenta con los empresarios? No. ¿De qué cambio? Digamos, era muy duro, y Carlos Andrés Pérez se lo advirtió a la ministra que me cuenta el cuento. Yo se lo cuento a Carlos Andrés Pérez. Estamos hablando de la pequeña historia, pero la pequeña historia también. Sí, esa es la más interesante. Carlos Andrés Pérez le dice, bueno, sí, perfecto, pero los cambios van. Estaba un poco lo que pasó también con el golpe. Le dice, mira, va a haber un golpe, y dice, yo tengo las Fuerzas Armadas aquí. Digamos, quizás cuando uno tiene tanto poder, ha tenido tanto éxito, es difícil, ¿verdad?, ver que las cosas cambian, y cambiaron delante de él, y no las vio lamentablemente para él, y digamos para la historia del país. No vio que había que transar más, que tú no podías llegar al gobierno con Acción Democrática, que te ha electo como partido, y dejarlo de lado y trabajar con hombres muy buenos, ministros, excelentes ministros, pero que bueno, no eran del partido. No tenían el conocimiento. Y me hablaba un ministro de Carlos Andrés y dice, no, creo que Carlos Blanco lo habla y no, la política me ocupo yo. Creo que se sobredimensionó como liderazgo, y bueno, las cosas pasan como pero la sociedad, digamos, se unió en contra de Carlos Andrés Pérez por diferentes intereses. Claro. De hecho, también da la sensación, hay un momento en que dice, en el gobierno no se sabía que la política es comunicación. Sí. Que es súper interesante porque ya está muy asumido cómo hay que trasladar los mensajes, y sobre todo cuando son mensajes duros. Cabe la duda de si esa falta de comunicación se debe solo a que no se quería comunicar, no se sabía, o a ese endiosamiento, ¿no? A ese pensar que no es necesario ya contar con la sociedad porque yo soy quien sabe, ¿no? Yo diría que es mi intimidad, tienes razón. Creo que aunque Carlos Andrés lo hubieran comunicado bien, el país no quería. Pero es verdad que también, como pensaron que el líder podía, no lo supieron comunicar. Si te voy a decir, si algo hemos aprendido, y esa frase cuando yo la veo hoy en día, yo no sé si Carlos Blanco lo dijo en ese sentido cuando lo entrevistamos, es quien lo habla en la película, lo dice pensando en el gobierno de ahora. El gobierno de ahora es comunicación. Es decir, si hay algún gobierno, digamos el actual, de los últimos 15, es que el gobierno es una línea, digamos, lo que dice el presidente, haya sido Chávez, baja inmediatamente, porque los canales oficiales es propaganda permanente, la radio, la televisión, es decir, y entonces comunican, es decir, que buena parte del país ayer se enteró que ganó Maduro con 6 millones de votos, y no van a oír otra noticia sino esa, porque la televisión que tienen, a lo mejor solamente la televisión casi toda es oficial, y los canales que no son oficiales pues tratan con mucho cuidado. Pues buena parte del país, los que le han comunicado en este momento es que ganó como si hubiese sido una elección, y que fue mucha gente a votar, el 50%, como dicen ellos que fueron. Tal vez le hemos dado la vuelta, ¿no? Y ahora es todo comunicación y no política. Bueno, y política también, yo creo que también han aprendido el régimen, digamos. Y ahí tendremos que hablar también el tema petrolero. Volvemos al tema petrolero. ¿Puede un país que no es petrolero tener tanto poder si tú no tienes toda la riqueza
digamos, o la mayor parte de la riqueza. En Venezuela el 96% de las divisas llegan del petróleo. Entonces, si el petróleo es del Estado, el petróleo controla la decisión. Es decir, en Colombia, por poner un ejemplo, o vamos a poner un mejor ejemplo, Brasil. Brasil es un país industrial, agrícola, turístico, bueno, o España, pongamos España. Si deja de pasar algo mañana, no sé, en el sector de las minerías, vamos a decir, bueno, pero tú tienes los otros sectores, tienes 40 millones de turistas que están alimentando, tienes los automóviles, los coches que están haciendo, tienes una agricultura. En Venezuela el petróleo tiene mucho peso y ese peso, digamos, ¿qué pasó en estos últimos 10, 15 años? Se ha duplicado la burocracia estatal. Eso quiere decir de que 1,5 millones de trabajadores del Estado tenemos 3. Y hay zonas en el país donde la empresa privada no tiene ningún peso. No tiene. Entonces, todo depende del Estado, de los ministerios. Entonces, toda la gente que vive o trabaja depende. Cuando tú tienes un país petrolero, lo puedes hacer. Puede hacer eso Nicaragua, Evo Morales, puede hacerlo Ecuador hoy en día. No pueden, porque son países que no tienen ese sesgo petrolero, aunque tienen liderazgo fuerte. Un Evo Morales, Nicaragua, Ortega, en fin, son... También está así. ¿Ah? Que ese también está así ahora mismo. No, sí, pero quiero decir, pero ahora porque veo yo que también el sector privado le quitó, porque el sector privado tiene peso, claro. Pero en Venezuela el Estado tiene mucho mayor peso que en otros países. Yo diría Irán, Kuwait, Argelia, Nigeria, o sea, son países muy, digamos, que el petróleo les ha permitido hacer lo que no hacen otros países. Es decir, ¿qué le pasó a Nicaragua? Ahora tú me vuelves. Bueno, a Nicaragua le pasó ahorita que el dinero de Venezuela, según entiendo, ha dejado de entrar, entonces le genera una crisis. Entonces, eso no, digamos, no es en Bolivia, no es lo mismo que Bolivia no pudo ayudar nunca a Nicaragua. Venezuela sí lo ayudó, no porque producíamos más, sino porque el precio del petróleo era más alto. Ahora que bajó. Claro. También vamos a volver sobre eso, pero quería hacerte una última pregunta o un último comentario sobre la figura de Carlos Andrés Pérez, y es que a mí me sorprende mucho el alcance global que tuvo. Esa visión también de estar en todas partes, de hacerse con una red de amigos globales, de dirigentes globales, y no como luego ha pasado también en Venezuela, preferentemente de un lado. Realmente ahí supo ver esa tendencia global y supo también apreciar y trasladar de alguna manera tendencias que estaban ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Eso es algo muy atípico. Muy también. Atípico, y tienes toda la razón, Carlos Andrés fue un líder en Venezuela y gracias, y hay que decirlo, al petróleo, vuelvo a decir, se permitió, pero lo hizo, vamos a decir, lo hizo bien en el sentido, bueno, yo diría, sí, lo hizo bien en el sentido que, de hecho, hizo muy buena ayuda a Centroamérica y el Caribe, los primeros, vamos a decir, trabajos que se hicieron en conjunto con México, que era país petrolero, digamos, fue un liderazgo en América Latina, de verdad que no es como el actual, al cual se le cobra. Y el mismo lo dice Felipe en el documental, está Fidel Castro en su toma de posesión, era un hombre abierto, un modelo, un liderazgo democrático. Esa es la gran diferencia, diría yo, un demócrata de todos, en Nicaragua, en la guerra en El Salvador, es decir, de los dos lados creían en él, y en ese sentido Carlos Andrés Pérez modeló lo que puede ser un líder democrático, y los venezolanos, vamos a decir que lo disfrutaron mucho también. Creo que era la primera vez. Recordemos que Venezuela fue un país, digamos, siempre fue muy tranquilo, y la primera vez que se oye hablar, digamos, internacionalmente es a partir del 74, cuando Carlos Andrés recorre el mundo entero, digamos, se da cuenta. También es el momento que están terminando en el mundo entero los países de independizarse, ¿verdad? La descolonización. La descolonización, entonces empiezan a tener presencia, y los países petroleros empiezan a defender al llamado tercer mundo. Entonces Carlos Andrés está a la vanguardia de ese, y creo que lo hizo un papel importante y dejó muy bien parado al país. Lamentablemente, vuelvo a decir que son unos liderazgos también que se asumen sin considerar si eso se va a poder mantener, claro, en el término económico, ¿no? Pero en todo caso la intención fue muy buena y lo hizo muy bien, ¿no?
Déjame que vayamos ahora a cómo se hace este documental. En alguna entrevista he leído que decías que esto es historia y no es periodismo. Y sin embargo se utilizan técnicas puramente periodísticas, porque junto con las imágenes de archivo, en mi opinión muy bien seleccionadas y muy bien montadas, se intercalan entrevistas con personajes. Y es inevitable, haciendo esta división entre historia y periodismo, es inevitable oír que muchas de las declaraciones que recoges tienen que ver con el presente, no solo con el pasado. ¿Por qué dices que esto es historia, no es periodismo? ¿Cómo haces esa división? Bueno, no, son primos. El periodismo son unos buenos primos, ¿verdad? Lo que es periodismo hoy en día se traduce rápidamente en historia con el tiempo. Cualquier buen reportaje hoy en la prensa lee El País y a los 6 meses ya uno tiene la distancia. Y yo sí creo que me facilitó hacer la película, la distancia hacia Carlos Andrés Pérez, digamos, después de 15 años, lo que hizo bien, lo que hizo, o las contradicciones. A mí lo que me gustaba de hacer la película es que también te demuestra que es mucho más complejo, que la historia es mucho más compleja de juicios fáciles a hacer. Es decir, yo siempre he comentado y hay amigos que me dicen, no, si Carlos Andrés Pérez no hubiera ganado en el 73, el gobierno que hubiera hecho el partido de oposición, Copey hubiese sido diferente. Yo digo, con ese dineral no hubiera sido posible hacerlo diferente. Pero eso uno lo ve ahora, no en el momento. En el momento, ahora lo ve y ve, mira, entró aquel dinero. Entonces te da tiempo para analizar el pasado, la distancia. Entonces uno entra también como más seguro porque ya ha visto lo que pasó. Lo que pasa que en Venezuela, como tú bien dijiste, parece que se va mordiendo la cola. Y cuando ya sabíamos que el Estado no podía construir un país, sino que había que ser la sociedad, multiplicar, vamos a decir, el origen de la riqueza del país, llega Chávez y dice, no, el sector privado no es importante. Nacionalizo, acabo con las empresas, ataco, yo puedo decir. Y en el 2007, 2008, el país, con el barril a 100 y tanto, 80, 90 que nos tocaba a nosotros, se soñó digamos, tenemos que entender que en ese momento lo que se llama, si quieres tú, lo que dice, el socialismo en Venezuela se podía dar, es decir, tú no trabajabas más, pero vivías mejor, porque había una repartición. En cuanto eso bajó, y hoy en día ya sabemos que estamos produciendo la mitad del petróleo, es decir, que ni el petróleo que está subiendo del precio ahorita nos va a ayudar a salir del círculo que habíamos estado. En eso me hace pensar en la pregunta que me hiciste antes, que es si 2 intentos es la historia de un fracaso o de qué. Bueno, son 2 intentos de hacer del país un país, digamos, más vivible, pero evidentemente que los mismos venezolanos no logramos hacerlo. Digamos, no es que yo quiera, los hechos se dan. Los hechos, pareciera que el primer gobierno de Carlos Andrés, visto después con el segundo, vista la historia, buena parte del país no ayudó a entender de que no podía el Estado retomar el poder, que no lo podía, y hacer, digamos, dividiendo a los venezolanos menos entre buenos y malos, ¿no? Como hizo el chavismo. Cuestión que en la época de la democracia era mucho menos acentuado, era unas diferencias en lo que, por cierto, a sacar el caso de mi esposa Carolina, que es francesa, y cuando llegaba a Venezuela en los años 70, ve que los amigos de la izquierda se abrazan, de los exguerrilleros que son diputados, se abrazan y se saludan a los diputados de los partidos del establishment, y dice, bueno, eso es aquí normal, digamos, no es, las diferencias políticas se tienen, pero se saludan, en verdad. Bueno, eso se acabó con el chavismo, porque la palabra traición apareció en la cultura de la política. Entonces ya la traición es lo que domina. Y la traición, por supuesto, genera el miedo y genera lo que estamos viviendo. La deserción del país, en fin, que no llegan capitales. Entonces es complicado, ¿no? Cuando Precisamente ahora hablábamos de cómo entre las personas que entrevistas hay
gente que estaba en la oposición, que era claramente oposición, y no solo eso, sino que participaron activamente en llevar luego a Carlos Andrés Pérez a los tribunales. Y sin embargo, lo que se destila de sus palabras no es ese tipo de enemistad ni de animadversión, todo lo contrario, ¿no? Y me contabas precisamente que es la perspectiva de la historia por un lado, pero también el frente común que hay ahora, ¿no? Sí, la perspectiva es que los partidos que sacaron a Carlos Andrés, o las fuerzas políticas y económicas, no fue la izquierda, por decir, vuelvo a tomar, eran los partidos de Acción Democrática y COPEI y los sectores económicos. Entonces, que son y los notables, son los que lo sacan del país. Luego, bueno, años después nos damos cuenta, o se dan cuenta, buena parte de ese liderazgo, que fue muy peligroso haber hecho lo que hicieron. Y esos diputados que están allí, vamos a decir, 3 o 4, que tú me decías, bueno, pero parece que estaban de acuerdo con él. Estarían de acuerdo hoy en día, pero en aquel momento estaban era en la oposición, fueron quienes lo sacaron. Eduardo Fernández es el candidato que compite en el año 88 con Carlos Andrés Pérez. Y Osvaldo Álvarez Paz es el presidente de la Cámara de Diputados cuando piden el antejuicio, es decir, de mérito que lo sacan. 10, 15 años después, bueno, son ellos mismos quienes toman distancia de lo que habían hecho ellos. No soy yo quien son ellos mismos que ven la situación de otra manera. Entonces también se aprende, o por lo menos algunos aprendieron, que esas posiciones podían llevar a cosas mucho peores. Cuestiones que los venezolanos no habíamos pensado nunca. Es decir, Venezuela, y aquí debe haber algún español que debe tener familia, los años 50, 60 se llenó de españoles, portugueses, italianos, digamos, fue una época, nunca hubo el problema, digamos, con los extranjeros, que luego lo volvimos a ver al principio del chavismo también con los extranjeros, la xenofobia, una cantidad de cosas que ha sido duro para nosotros. Me gustaría preguntarte 3 cosas más antes de dar muy brevemente paso al público. Y lo siento porque no lo puedo evitar, siempre hago este tipo de preguntas. Una de las cosas que me ha sorprendido en el documental es la falta de mujeres. Hay una mujer entrevistada, pero luego en las imágenes, pues eso no me sorprende, ¿no? Es la época, no hay mujeres. Antes has mencionado una mujer ministra, pero por lo general no había mujeres ministras. Las mujeres que aparecen son la esposa y después la compañera como principales, pero no hay mujeres. ¿Hay mujeres en la Venezuela del petróleo? Porque luego sí ha habido mujeres en puestos políticos, y los hay, por supuesto, y en puestos representativos, pero ¿está reñido el petróleo con el papel de la mujer? No, es cultural, digamos, no es el petróleo, es cultural, y evidentemente, menos mal que esa pregunta ya me la habían hecho antes. Lo que quiero decir que, por supuesto, la película y las entrevistas van buscando quienes tuvieron participación. Claro. Y evidentemente que yo hubiera podido buscar una mujer que fuera mujer y estuviera ahí por minoría, pero me hubiera encantado tener más. Bueno, Terry, es verdad que hubiera podido mover, pero en ese momento, y sobre todo en los años 70, no había. No recuerdo haber visto una ministra. En los años 80 sí, y Carlos Andrés Pérez apoyó mucho desde el Ministerio de la Mujer, que estaban, y es verdad que he podido entrevistar a una persona, a alguien más, pero evidentemente que el liderazgo que estuvo en contra o a favor fueron hombres en Venezuela. Hoy en día las cosas evidentemente han cambiado. Evidentemente, si tú me preguntas, yo te diría, en el sector educación, por ejemplo, en las universidades, tienen mucho más presencia que en la política venezolana. ¿Okay? Entonces sería difícil hacer algo de la educación. ¿Sí? Entonces, como fue un documental histórico, pero no creo que haya sido ligado a un problema cultural latinoamericano, de los cambios de la presencia de la mujer, pues ha venido acomodándose con el tiempo. Seguramente hoy en día hay mucho más mujeres en este gobierno de Chávez, y que es militar, pero también tiene mujeres, pero también son los tiempos que han hablado. En todo caso, en la próxima lo tomaré en cuenta. El mensaje llegó. Sí, me alegro. Estamos viviendo
un auge del documental. La película anterior que realizaste, Tiempos de Dictadura, fue el segundo documental más visto en la historia de Venezuela. Este comentabas que no, pero porque hay una disminución de la gente que puede ir al cine, que puede ir de las películas que se están mostrando. Pero yo tengo esa sensación también aquí. Bueno, creo que en el mundo sí tiene mayor presencia, ¿no? El documental está ganando. Quizás en Venezuela no tanto y hoy en día menos, porque el documental es casi digamos, muy difícil, porque tenemos un gobierno, digamos, que no permite es mucho más fácil hacer una ficción y apenas tocar la política. En Venezuela no, pero en el mundo sí creo que la presencia del documental hay festivales, digamos, en el mismo Oscar se le está dando líderes mundiales, ¿verdad? El vicepresidente hizo la película sobre el clima. Al Gore. Al Gore. Sí. Digamos, en todos lados, bueno, tienes canales de televisión donde el documental, hoy en Netflix, buena parte, y a mí me parece interesantísimo la presencia, la necesidad del documental, y creo que, bueno, formará parte de la cultura como no la formó hace 30, 40 años. Eso me ayuda porque antiguamente hacer cine y hacer solo documental era como más complicado. Más complicado. Hoy en día nos ayuda y creo que, digamos, es una línea que la gente está, no en Venezuela digo por lo que genera. Sí. Hoy en día la censura, digamos, es muy difícil. Entonces se hace un documental casi de propaganda para que pueda pasar libremente. Bueno, la última pregunta que yo te voy a hacer es, algo has comentado ya, ¿no? Comparando ese momento, comparando lo que está pasando ahora, analizando la situación de ahora en Venezuela, y ese tipo de preguntas así muy filosóficas, pero ¿realmente aprendemos de la historia? ¿Es posible evitar repetir los errores del pasado? Yo quisiera creer que sí, ¿no? Y trabajo para eso. Trabajo para que la historia, las películas hagan reflexionar, pero no tengo la seguridad con lo que hemos vivido últimamente que aprendemos. Pero me gustaría pensar que sí, pero no hay evidencia.